EPM hizo la adquisición del software RI HANA, el cual nos va a ayudar al control de las pérdidas no técnicas para el grupo EPM. Este software inició su funcionamiento a mediados de marzo, abril del 2016. Ahí empezamos a realizar las primeras selecciones para probar el software y lo fuimos mejorando, hemos ido avanzando en él con el fin de mejorar la efectividad. A diciembre se tenía una meta de llegar en el grupo de EPM al 16% y con este software hemos logrado una meta del 18%. Este software nos ayuda a identificar las instalaciones fraudulentas, las instalaciones en las cuales nos presentan unas pérdidas no técnicas. En esa, la implementación del software ha sido una gran oportunidad de mejora para hacer el autodiagnóstico de nuestros procesos, logrando así encaminarnos como grupo hacia lograr el objetivo de la disminución del índice de recuperación de energía. La introducción de RI a ENSA Panamá representó inicialmente un reto debido a la homologación de procesos que debía realizarse para quedar a la par con el resto del grupo EPM. Se logró el ajuste y las mejoras a la calidad de almacenamiento y catalogación de datos, lo cual fue beneficioso ya que ahora tenemos una mayor compenetración con el resto del grupo EPM. Durante la implementación de la solución Rihanna se tuvieron dificultades, se tuvieron aciertos, logros, se tenía temor, pero se llevó a cabo la implementación de la solución. Para EDEC fue un reto, ya que en EDEC se tiene una etapa de control, entonces era más difícil poder encontrar clientes con consumos atípicos, con irregularidades, pero finalmente con la ayuda de todos los equipos de la empresa y con la información que se obtuvo y que se cargó en la herramienta, pudimos lograr las metas que se plantearon. En CHEC, la herramienta ha impactado positivamente el direccionamiento de los grupos de revisiones, ya que ha permitido automatizar muchas actividades que se ejecutaban manualmente a través de plantillas de Excel y consultas a bases de datos, lo cual ha permitido mejorar eficiencias en el proceso. En SENS, desde la implementación del proyecto Rihanna a partir del 2015, hemos visto un impacto muy positivo, ya que con este nuevo software hemos adquirido un nuevo conocimiento en cuanto al direccionamiento, porque nos permite explorar nuevos atributos, nuevas formas para poder buscar los clientes que presentan irregularidades, y eso ha impactado mucho la parte del área de control pérdida, ¿sí? Ha sido muy bueno este avance, dado a que a través de todas estas reglas y digámoslo así, atributos, se ha conseguido una buena efectividad últimamente. El proceso de implementación de RI para el negocio de agua ha significado un proceso de aprendizaje en el que nos ha permitido identificar elementos en los criterios de búsqueda para el negocio, elementos como las dispersiones, las caídas, las pendientes positivas, negativas. Otro aspecto importante que ha tenido RI para el negocio es la calidad de datos. Muchos no les prestamos importancia a ese elemento en el trabajo diario, pero es quizás el insumo principal para RI para hacer los pronósticos. Otro aspecto importante que hemos identificado con la implementación de RI son las oportunidades de mejora en la contratación. La solución Rihanna ha sido importante y ha significado un cambio en el análisis de datos para detectar fraudes y anomalías al interior de los negocios. Ha significado una mejor manera de administrar la información con el fin de crear una historia de fraudes y anomalías.
Finalmente, en cuanto a indicadores para el grupo empresarial, logramos llegar a un 19% de efectividad sobre el 16% que teníamos como meta para el grupo. Esta la estamos calculando con el total de fraudes más irregularidades identificadas sobre todo el total de revisiones ejecutadas para el grupo, que fueron alrededor de 84.000 desde mayo del 2016. Con estas 84.000 revisiones alcanzamos a recuperar alrededor de 2 gigas con 34 kilovatios hora en promedio por revisión para todo el grupo empresarial y también en promedio 900 kilovatios hora por fraude identificado y normalizado. Por ti, estamos ahí. EPM.